¿De verdad son misericordiosos los testigos de Jehová? ¿Cuánto creen eso? Déjenlo en los comentarios y vamos a responder ese interrogante. Y vamos a responderla analizando este video que ellos hacen hablando del tema. Vamos a ver si de verdad tienen franqueza de expresión para hablar de tal cosa. Vamos a ver si de verdad lo definen bien o si por lo menos lo entienden. En hablar un poquito sobre dos versículos que destacan la importancia de ser misericordiosos y las bendiciones que recibimos cuando somos misericordiosos. El primer texto es Mateo 5, versículo 7. Los invito a buscarlo. Mateo capítulo 5, versículo 7. Esto es parte del Sermón del Monte. Y aquí se habla de aquellos que serán felices. Jesús dijo, felices los que son misericordiosos. ¿Por qué? Porque serán tratados con misericordia. ¿Y cómo se trata con misericordia a los misericordiosos? Encontramos un ejemplo excelente de esto en Hechos, capítulo 9. Aquí se nos habla de una discípula del primer siglo, llamada Tabita, o Dorcas. Ella vivía en la ciudad portuaria de Jope. ¿Y qué fama tenía esta discípula? Bueno, en la Biblia se dice que ella ayudaba mucho a los necesitados, o daba muchas dádivas de misericordia. ¿Qué clase de dádivas daba Tabita? Era costurera, y usaba las habilidades que tenía para ayudar a los necesitados. Sí, les hacía ropa a las viudas pobres. Y ellas agradecían mucho todos aquellos regalos que les hacía. Así que cuando Tabita se enfermó y murió, estaban desconsoladas. Cuando los discípulos se enteraron de que Pedro estaba solo a 18 kilómetros o 11 millas en Lida, le enviaron un mensaje para que fuera rápidamente a Jope. El apóstol Pedro accedió a ir. ¿Y con qué se encontró Pedro cuando llegó a Jope? Con las viudas, tristes, pero que hablaban muy bien de Tabita y de todas las cosas que había hecho por ellas. Pedro se conmovió, tanto que con la ayuda del Espíritu Santo, hizo algo impresionante, algo sin precedentes para un apóstol, según el registro bíblico. Realizó el milagro de devolverle la vida a alguien, resucitó a Tabita, le dio una dádiva de misericordia. Así pues, como Tabita fue misericordiosa con los demás, a ella también se la trató igual, con misericordia. Felices los que son misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Tabita hizo todo lo que pudo. Usó su talento para cubrir una necesidad. Es posible que nuestras dádivas de misericordia parezcan pequeñas a los ojos de los demás, pero si las hacemos de corazón y satisfacen una necesidad, se agradecen mucho. Pero lo más importante es que Jehová lo ve, tal como también vio todo lo que Tabita había hecho. El segundo versículo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que la mayoría de los discursos que aparecen en esta página sectaria de los testigos de Jehová, el 85% de ellas, y cuidado si no hasta el 95%, mencionan el dar, mencionan el ser humilde, mencionan el ser dadores alegres? Todo el tiempo es dar, dar, dar. Es como que le estuviesen recordando constantemente a sus adeptos, ustedes tienen que darnos, así no tengan. Y cuando tú le repites a una persona mucho tiempo o algo, así sea mentira, va a llegar un momento que se lo va a creer. Se lo estás diciendo demasiado. Entonces yo creo que los testigos de Jehová, estoy casi seguro que ellos utilizan esas tácticas. En casi toda su información que transmiten mediante estos videos, siempre mencionan eso. Dense cuenta para que ustedes vean que no les miento. Dar, dar, debes proveer, debes regalar, debes donar, debes hacer sin esperar nada a cambio. Todo es dar, 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 dar. Pero muy pocas veces ellos hablan de dar ellos, los líderes. Por ejemplo, vamos a donar, vamos a regalar. Muy pocos los líderes hablan de eso. Ellos transmiten la idea de que les den, siempre de que les den, pero nunca de dar. Y mira lo que sigue diciendo más adelante. Lo que quiero destacar hoy está en Santiago capítulo 2. Por favor, abran sus Biblias en Santiago 2:13. Dice, porque el que no muestra misericordia, tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esto último nos hace pensar, ¿cómo puede triunfar la misericordia sobre el juicio? La Biblia nos dice claramente que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo o sí misma a Dios. Y cuando llegue ese momento y Jehová nos ponga en la balanza para evaluarnos, Él tomará en cuenta todas las veces que les hayamos mostrado misericordia a los demás. Aunque las buenas obras por sí solas no nos pueden comprar el favor de Jehová. Ya aquí comienzan a trabajar la psicología del adecto, básicamente haciendo que ellos se hagan un autoanálisis y piensen si realmente ellos son
lo que la organización espera que sean. Si son realmente misericordiosos, benévolos, que si son dadores, alegres, que si regalan a todo el mundo. Y cuando hablo de regalar me refiero a darle a la organización. Acuérdense que cuando los testigos de Jehová dicen que sean dadores alegres a sus adeptos, no le dicen que le regalen al vecino, que le regalen a la gente de la calle común y corriente, como ellos le dicen los mundanos, no. Ellos hablan de regalarle a la organización, regalarle a la JW, regalarle al Salón del Reino, a los ancianos, a los otros hermanos. Pero nunca regalar a una persona que quizás necesita ayuda, que vive en su misma comunidad, o quizás regalar en un hospital porque se necesita quizás medicamento, comida, ropa, qué sé yo, o regalarle a un vagabundo algo para que no se acueste con el estómago vacío o tenga con qué arroparse de noche. No hablan de ese tipo de regalía, ese tipo de personas que están vulnerables, sino regalar a la organización que tiene de más, por demás. Ellos podrían más bien suministrar todas las necesidades de sus adeptos si lo quisieran porque tienen de más, pero no lo hacen. Escucha lo que sigue diciendo al final. Jehová. El punto es que Jehová toma en cuenta las buenas obras que hacemos motivados por un buen corazón y no se olvida de esas obras. Pero Santiago nos muestra la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? El que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. Una manera importante en la que todos podemos demostrar misericordia es perdonando por completo a quienes nos han hecho algo malo. ¿Es eso siempre fácil? No. Si han herido nuestros sentimientos o nos han hecho daño, puede ser especialmente difícil perdonarlos, ¿verdad? Podríamos preguntarnos. No hay otra organización, por ejemplo, yo no la conozco, que desprecie tanto a los apóstatas como la organización de los testigos de Jehová. No conozco otra organización que les desee cosas malas como lo han hecho en otros videos y pronostiquen para ellos cosas malas como lo hacen los testigos de Jehová. Entonces, son los testigos de Jehová misericordiosos cuando menosprecian, maltratan, juzgan y señalan a los que ellos llaman apóstatas. Son misericordiosos los testigos de Jehová cuando expulsan a una persona porque no está pensando como la mayoría, porque no se está dejando doctrinar como ellos desean que la persona esté adoctrinada. Son misericordiosos los testigos de Jehová cuando ellos disciplinan a una persona a veces sin tener siquiera pruebas de si esa persona hizo algo que va en contra de lo que realmente dice la Biblia, no de lo que ellos se inventaron. Son misericordiosos los testigos de Jehová, los padres cuando evitan dirigirle la palabra a sus hijos porque están expulsados, porque están disciplinados. Yo creo que la palabra misericordia no le aplica a esta organización, no le aplica. Ellos no están cumpliendo con este mandato bíblico. Ellos no están cumpliendo con eso que es muy importante, ser misericordioso. Yo he escuchado en videos a testigos de Jehová deseándole la muerte a los apóstatas, deseando que llegue el fin para que su Dios acabe con media humanidad y masacre a la humanidad entera. Entonces, si yo escucho hablar de una persona de esa manera, que básicamente desea que esa destrucción llegue, y aparte de eso, deseándole el mal a una persona que no piensa como ellos, viéndolo como sus enemigos, no veo absolutamente nada de misericordioso en ellos. Si ustedes piensan que los testigos de Jehová son misericordiosos, coméntenlo abajo, díganme por qué razón ustedes piensan de esa manera. ¿De verdad es importante mostrar misericordia de esta forma? Bueno, la respuesta la encontramos en una historia que contó Jesús y que está registrada en Mateo capítulo 18. La historia de la que hablamos es de un esclavo que le debía a su amo 60 millones de denarios. Jamás le podría pagar, ni siquiera si hubiera vivido miles y miles de años. El amo mandó vender el esclavo, su familia y todas las cosas que tenía, pero el esclavo le suplicó clemencia. Así que el amo le tuvo compasión y le canceló la deuda completa. ¡Qué generoso! Fue una bonita dádiva de misericordia. ¿Qué pasó luego? Este esclavo fue a reclamarle a otro esclavo, compañero suyo, una deuda de 100 denarios, una cantidad muy insignificante. El otro esclavo le dijo al primero que no tenía dinero para pagarle, pero este no lo perdonó, al contrario, lo mandó a la cárcel. ¡Qué injusticia! Así que cuando el amo se enteró de aquello, se indignó con él y le dijo, no. Ustedes sabían que los testigos de Jehová hacen lo mismo que está relatando él, lo mismo, señores. Miren, los testigos de Jehová en la actualidad actúan como los fariseos en la antigüedad, en la época de Jesucristo.
Lean la Biblia, lean la propia Biblia manipulada, porque hasta la misma Biblia manipulada que tienen ellos se refleja la actitud que tenían los fariseos. Y comparen la actitud que tenían los fariseos con la actitud que tienen muchos testigos de Jehová para que se den cuenta de que ellos son los fariseos modernos. Ellos dicen ser misericordiosos, pero sus obras, señores, no lo demuestran, no lo reflejan. ¿Tú sabes cuántos testigos de Jehová están muy empobrecidos, pasando mucho, pero mucho trabajo? Y su organización, que es multimillonaria, no le da ni siquiera un centavo de dólar para que puedan resolver sus tantos problemas, sobre todo económicos, de enfermedades, y pare de contar. No reciben ni un dólar, al contrario, sin importar su pobreza, les siguen pidiendo, sin importar sus problemas, les siguen pidiendo, inclusive con exigencias, Entonces, en mi opinión, esta organización no tiene para nada síntomas de ser misericordioso. Para nada. Y lo que les digo, que ellos hacen lo mismo con sus adeptos, así como la historia que está narrando del esclavo, es porque, miren, fíjense lo siguiente. Guiándonos por la propia Biblia de ellos, dice que los pecados se pagan con la muerte, ¿verdad que sí? Aparte de eso, Jesucristo enseñó de que no hay una regla, un número específico para perdonar al pecador. No, tienes que perdonarlo vez tras vez. Sin importar cuántos errores cometa, hay que seguirlo perdonando porque nosotros mismos cometemos errores. Eso fue lo que enseñó Jesucristo. Pero los testigos de Jehová no piensan de esa manera. Ellos dicen que son misericordiosos, alegan de que lo son, pero ellos expulsan, maltratan tanto física como psicológicamente a sus adeptos. Los disciplinan. Entonces hay misericordia, señores, en disciplinar a una persona cuando no hay necesidad, cuando no te están a ti juzgando, señalando. ¿Por qué lo vas a hacer tú? Supongamos, ellos dicen que son guiados por Jesucristo y por Jehová, que es el Dios de ellos, ¿no? Supongamos que sea cierto. Si ellos los perdonan a ellos las sinvergüenzuras que hacen, todas las estupideces que dicen, ¿por qué razón entonces ellos no perdonan a sus adeptos? Porque si ustedes se ponen a ver, la mayoría de los adeptos que salen expulsados de esta organización son adeptos comunes y corrientes de congregaciones cualquiera en cualquier país. Pero rara vez se escucha a un miembro del cuerpo gobernante, rara vez se escucha a un anciano, rara vez se escucha a un ayudante del cuerpo gobernante, a un ungido. ¿Por qué? Porque ellos se creen los perfectos, los fariseos. Y entonces delegan toda la responsabilidad, toda la carga en los adeptos. Y cuando ellos ven que le exigen, le piden, descargan toda esa responsabilidad de ellos. Y los adeptos no hacen exactamente lo que ellos le piden, porque son don perfección. Entonces ahí es donde viene la disciplina para los adeptos. Pero ¿quién los disciplina a ellos? ¿Quién disciplina al cuerpo gobernante, a sus ayudantes, a los ungidos, que son más espirituales que los adeptos según esta organización? ¿Quién los disciplina a ellos? Entonces, ¿ven cómo hablan con doble moral? Hablan de misericordia cuando realmente ellos no la aplican. ¿No deberías haber tenido misericordia de tu compañero, igual que yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál es la lección de esta historia? Jesús la dejó clarísima. Así es como mi Padre Celestial los tratará a ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Así de importante es que aprendamos a perdonarnos. Se dice que el perdón es como el dinero. Podemos ser generosos y usarlo a favor de los demás, o ser tacaños y no usarlo. Pero hermanos, no seamos tacaños con el perdón. Seremos mucho más felices si perdonamos a nuestros compañeros con generosidad. Es como cancelar sus deudas. Pensemos en el ejemplo de un anciano de congregación llamado Miguel. El nieto de Miguel había sido asesinado. Y al asesino lo capturaron, lo juzgaron y lo encarcelaron. Tiempo después, a Miguel lo invitaron a participar en la predicación en las cárceles. Y adivinen en qué cárcel le tocó. Acertaron. Le pidieron que fuera a la cárcel en la que estaba encerrado el asesino de su nieto. Al principio Miguel tenía dudas. No sabía si debía ir. Pero después se decidió y aceptó la invitación. Y como era de esperar, en la cárcel se encontró cara a cara con el asesino de su querido nieto. ¿Qué hizo Miguel ante aquella situación? Con amabilidad y esforzándose por mantener. Te muestran ese bonito ejemplo, ¿no?, de misericordia que hizo este hermano, ese sacrificio, imagínense. Ese ejemplo lo han puesto como 4 veces en 4 videos distintos. Algo así, siempre repiten el mismo ejemplo. Pero, ven acá, pensemos un poco, razonemos, señores, razonemos. Por más adoctrinado que esto esté, detente a pensar.
si nuestra organización, hablando como testigo de Jehová, si nuestra organización es tan misericordiosa, ¿por qué razón no se busca a los apóstatas? No se le trata con amor a pesar de su error, de su equivocación. ¿Por qué no se busca a los que se han alejado de las congregaciones? ¿Por qué más bien se les señala y se les juzga y nos piden que no le hablemos? Que más bien los señalemos, que nos pasemos por otra acera, que los evitemos a toda costa, que ni siquiera los escuchemos. ¿Por qué razón mi organización, que dice ser muy buena, muy pura, muy casta, me dice a mí que yo juzgue al mundano por su proceder? Si Jesucristo en ningún momento dijo eso. Dijo más bien que diéramos oportunidad de que perdonáramos, que ayudáramos. Pero los testigos de Jehová le enseñan a sus adeptos que ellos nada más deben favorecer económica, física, mental, en todos los sentidos a su organización, nada más. Los demás no importan. Porque no pertenecen a su núcleo de personas y que perfectas. Entonces, como no están en la verdad, no son parte de nosotros, no podemos tratarlos igual, porque no son nuestros hermanos. No importa cuántas cualidades buenas tenga esa persona, no importa qué tan bien haya hecho esa persona, pero si no es testigo de Jehová, no merece tanta misericordia por el simple hecho de no ser testigo de Jehová. Entonces, la misericordia de los testigos de Jehová llega nada más hasta el punto si eres testigo, en ese cuadrito, señores. No espere que tenga misericordia con los mundanos, con los apóstatas, como lo dicen ellos, que tengan con otras personas, con otros núcleos. No esperen eso de los testigos de Jehová, porque eso no va a suceder. Y tampoco esperes que cuando tú cometas un error en esta organización, ellos te disciplinen con amor y no te señalen, no te juzguen. No, tampoco esperes eso de los testigos de Jehová, porque, señores, mire, te van a señalar, te van a juzgar, te van a criticar, te van a expulsar, te van a quitar el habla. Te aseguro que no van a actuar con ninguna clase de misericordia contigo. Mantener la paz invitó a aquel hombre a que se uniera al curso bíblico. Para sorpresa de Miguel, aquel hombre aceptó la invitación. Y después del curso, le confesó algo a Miguel que no había admitido durante el juicio. Le confesó que había matado a su nieto. Y después le pidió que lo perdonara. ¿Lo perdonaría Miguel? Lo que hizo fue admirable. Siguió estudiando con el hombre. Y aquel hombre llegó a bautizarse y hoy es nuestro hermano. Qué lindo, ¿no? Perdonarlo fue una dádiva de misericordia. Y es un gran ejemplo para todos. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Si mostramos misericordia, seremos felices porque se nos mostrará misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si recordamos estos principios, haremos con gusto lo que Jesús nos mandó a hacer. Ve y ten misericordia, tú también. Entonces, ¿creen ustedes, amigos, que los testigos de Jehová realmente tienen misericordia sobre las personas que no están en su entorno religioso, que no están en la supuesta verdad? Coméntenlo allá abajo, en los comentarios. Compartan el video, denle un pulgar arriba. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y leo sus opiniones. Los queremos mucho. Hasta luego.